tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recu- Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los anicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Todos el 7. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de vida, el cual está en medio del paraíso. Oremos, Señor Jesús, en esta hora con mucha reverencia antes de predicar tu palabra. Reconozco mi incapacidad humana, Señor Jesús, y la necesidad de tu gracia, Señor, de tu operación, Señor, de los dones, que tú apliques la palabra a cada corazón. Aquí hay hermanos, amigos, adolescentes, ancianos, amigos, Señor, que todos podamos entender tu palabra. Eso es un milagro, no fruto de quien predique, sino tuyo, Señor, que dirijas a cada corazón, Señor, la palabra, que haya entendimiento y renovación por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Tú eres quien haces ese milagro, mi Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Gloria al Señor. Tengan la onda de estar cómodos. Cada uno de ustedes. Reitero el saludo para cada uno de ustedes y la bienvenida en el nombre del Señor Jesús. Es una bendición estar aquí escuchando, amén, la palabra del Señor y haciendo culto a nuestro Dios. Gloria a Dios. Bueno, vamos hoy o venimos eh, estudiando, empezamos hace como 20 días estudiando lo que es el libro de Apocalipsis, ¿sí? Y vimos solamente uno, porque ya ahí tuvimos el aniversario, así que se nos interrumpió, pero vamos a continuar, vamos a hacer un estudio largo, porque es un libro largo y muy especial, y hoy vamos a entrar en una seguidilla, en una serie. Allí nos lleva el capítulo 2 y capítulo 3. Habla de unas cartas que fueron enviadas a 7 iglesias, ¿sí? Dice las 7 iglesias que están en Asia, ¿sí? Entonces, vamos a estudiar estas iglesias. Hoy le corresponde el título, ahí usted lo ve. Dice, al principio dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Éfeso era una ciudad. Entonces vamos a explicar todas esas cositas dentro de lo normal. Quiero decirle que por aquí traje como 12 hojitas, porque de la enseñanza traje unas preguntas para el que lo quiera llevar físico, y también lo tengo digital, para que hagamos un estudio de esas 7 iglesias, porque sé que vamos a aprender mucho y Dios nos va a hablar de una manera muy directa, porque somos la iglesia del Señor, ¿sí? Así que lo que Dios le dijo a ellos hace 2000 años, les mandó a través de Juan, también Dios nos lo quiere recordar a nosotros en este tiempo. Amén. Digamos gloria a Dios. Bueno, y lo voy a invitar para que no vaya, no cierre su Biblia, que la tiene física, déjela ahí, póngale un separador, un dedito, un billete de 200.000, que como ustedes son tan avanzados, tienen de eso, sí o qué, pero déjela ahí en Apocalipsis 2, porque vamos a ir a mirar mucho unos detalles ahí, nos vamos a ir muy textual en ese pasaje. Eh, lo primero es que mire como él dice, escribe al ángel de la iglesia, ¿en dónde? Éfeso. Y Mara, yo a los hermanos de Decon también mucho con ese 2, capítulo 2, desde el verso 1 en adelante. Y dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, ¿sí? Y voy a empezar a aclarar unos detalles. Y ojo, el libro de Apocalipsis, cuando también hicimos la introducción, les decía, es un libro que es muy simbólico, ¿sí? Es de puros símbolos el libro de Apocalipsis. Entonces vamos a estar aclarando esos símbolos a qué se refieren. Y escúcheme una cosa, hermano. Nosotros a veces, y cuando no conocíamos de Dios, eso creíamos cuánta cosa. Entonces el libro de numerología, y entonces tal cosa significa esto. Y debemos de saber que estas visiones que se tenían en la Biblia, el Señor no las dejó a interpretación privativa
de que cualquiera diga qué cree que significa. Ay, no, hermano, entonces para mí el candelero, eso tiene que ver el poder de Dios, porque vea, de oro, eso brilla, fuego, y el fuego representa el poder. Entonces, no, cualquiera empieza a inventarse lo que quiere acomodar. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque la misma Biblia dice que la profecía no es de interpretación privada. ¿Sí lo ha leído? Que lo dice el apóstol Pedro. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces no es que yo aquí me voy a inventar ahorita, anoche me comí unos frijoles con coles y chicharrón, y entonces, hermano, ya anoche me reveló el Señor a la 1 de la mañana que el candelero quiere decir esto. ¿Sabe qué? La misma Biblia dice, ahí en el mismo capítulo, qué significa el candelero y qué significan las estrellas. ¿Listo? Entonces, todo ese Apocalipsis, cuando vamos a estudiar y algunos digan, qué miedo, hermano, es que un monstruo que teníamos por todo lado, la misma Biblia dice qué significa eso. No se preocupe, ¿sí? La misma Biblia lo explica, así que vamos a poner las cosas en orden a lo largo de todo lo que vamos a estudiar. Y quiero aclarar esas dos cosas, candeleros y estrellas, ¿sí? Empezar por ahí. Y también otro elemento que hay ahí. Lo primero es que él dice y se refiere así, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Usted ha escuchado quién es el ángel de la iglesia? ¿Qué ha escuchado usted por ahí? ¿Quién? Algunos dicen que el pastor. ¿Qué más ha escuchado usted por ahí? No ha escuchado más nada. No sé si alegrarme o preocuparme, ¿cierto? Pero bueno, no, eso quiere decir que no andan escuchando mucha cosa por ahí. Pero bueno, mire, vamos a aclararlo. ¿Por qué dice el ángel, cierto? Y sobre eso, y sí le voy a contar yo qué dicen por ahí. Hay por lo menos 3 versiones en el mundo teológico, evangélico, que se han dicho sobre qué es eso del ángel, ¿cierto? Número 1, algunos dicen que era un ángel literal, ¿sí? Al que Dios dirige o al que Dios le dice a Juan que le escriba, ¿sí? Y que era un ángel literal. Algunos dicen que es que cada congregación tiene un ángel asignado. Bueno, teorías, pero necesitamos ver el fundamento bíblico de eso, ¿cierto? Y aunque es algo que han dicho, bíblicamente se ha caído de su peso por razones muy sencillas. Una razón muy sencilla, los ángeles no se les dio funciones dentro de la iglesia del Señor. O sea, no se les dijo, un ángel no ha sido asignado para liderar la iglesia del Señor, para corregir cosas dentro de la iglesia del Señor. No tienen esa función en las congregaciones. La Biblia sí dice que los ángeles son espíritus ministradores a favor de los que han de heredar la salvación. Así que sí es verdad, es bíblico, porque vamos a ver en lo que es bíblico, que usted puede estar en un peligro y usted no se da cuenta, pero Dios mandar un ángel y librarlo de algo, ¿sí? Y han habido testimonios por ahí, yo creo un poquito como la mitad de lo que dicen, y un poquito menos de la mitad más bien, pero hay gente que ha dicho, yo vi al lado de ese señor, y la persona beneficiada ni cuenta se dio. Pero entonces yo vi que había un ejército al lado suyo y el otro, pues yo estaba aquí solo. Y hay cosas que Dios las puede hacer, ¿cierto? Sepa y duerma tranquilo que Dios nos cuida. ¿Cómo lo haga Dios? La verdad a mí no me quita el sueño eso. Yo descanso en que Él me cuida. ¿Cómo lo haga? Que Él lo haga como quiera, ¿cierto? Porque Él tiene su multiforme manera de obrar. Amén. Digamos gloria a Dios. Otros han dicho, una segunda versión, han dicho que se refiere a la iglesia como tal, y entonces han utilizado expresiones como que el ángel representa toda la identidad espiritual de la iglesia, que en su carácter colectivo es otra cosa que se ha escuchado a lo largo de estos 2000 años, pero también carece de fundamento. La que más se ha sostenido en el tiempo, por ciertas características que le voy a dar, es que cuando Dios le dice a Juan que le escriba al ángel, sí se refiere al líder de la congregación, ¿sí? ¿Por qué? Uno, etimológicamente porque la palabra ángel, lo que pasa es que nosotros, vuelvo y le digo, y nosotros, y los antioqueños y los paisas, y que somos agüeristas, usted no ha entrado a los negocios y tienen un ángel que está así con una espada así. ¿Usted sabe quién es ese? ¿O a quién representa? ¿O solo, cómo? ¿A quién? A Miguel, ¿cierto? Entonces dice, Dios defiende este negocio. Entonces han tomado de allá de la Biblia que habla de que Miguel era un hombre poderoso, que un ser poderoso que pelea. Entonces la gente lo ha querido adaptar, que está el ángel ahí en la puerta peleando contra los que no quieren que el negocio prospere y un montón de cosas, y le meten funciones que realmente Dios no le ha asignado a los ángeles. Dios no puso un ángel a que cuidara un negocio. ¿Me hago entender? Lo puso a que cuidara a sus hijos.
Si le asigna esa función. Y funciones que Dios le coloca. ¿Me hago entender? Pero entonces ojalá yo no vaya a su casa a visitarlo y allá usted tenga la penca sábila y Miguel Ángel ahí detrás y me pegue un susto yo viendo eso con una espada ahí, ¿cierto? No, nosotros moramos bajo el abrigo del Altísimo. Si va recogiendo la herradura, que pesar el caballito, usted lo dejó sin zapatos. No, hermano, eso ya era antes, cuando no teníamos clara la fe, no la teníamos clara en Dios. Mire, este Dios es suficiente para nosotros. Hay algo en filosofía que se dice que si una cosa es suficiente, la segunda sobra. Si tú me dices que necesitas 1,000 pesos para una gaseosa, ¿para qué quieres 2,000? Si lo que quieres es una gaseosa y con 1,000 es suficiente. Ya usted me dice, yo quiero gaseosa y palito y chocorramo, y eso pues es otra cosa. Y además ya no me lo diga a mí porque me encanta, ¿cierto? Cuando usted tiene un Dios que es único y todopoderoso, ¿para qué necesita más? ¿Sí? Nosotros en Cristo estamos completos. Me llamaba la atención lo que nos expresaba la hermana el martes, la hermana Ruth, para los que estuvimos, una enseñanza muy hermosa en el cierre del mes de Marta y María o de la serie, y ella contaba que ella había sido creada en una iglesia trinitaria. Y yo había escuchado eso de un pastor, del hermano Álvaro, pero nunca lo había escuchado de una persona que haya estado de verdad en un grupo trinitario, porque los católicos fuimos, yo también fui católico, trinitarios, pero eso ni le hacemos mucho énfasis, pero un trinitario que estudia la Biblia sabe cositas, ¿sí? Y entiende eso, y me llamaba la atención lo que ella decía, ¿sí? En cuanto decía que ella le oraba unas cosas al Padre, le oraba otras al Hijo, pero después decía, ay no, pero el Padre de pronto se enoja, porque es que le estoy orando esto al Hijo, también se lo tengo que pedir al Padre. Y esa es la confusión de la Trinidad, porque la Trinidad no es bíblica. Entonces la persona tiene que aprender qué es lo que le pido al Padre. Ah, el Padre hace esto. ¿Qué es lo que le pido al Hijo? ¿Qué es lo que le pido al Espíritu Santo? No, hermano, qué enredo. Yo que todo lo tengo que apuntar. Tendría que orar con la tablet prendida. Pero la iglesia tiene un único Dios. ¿Sabe por qué? Porque este único Dios es suficiente para nosotros. No necesita ayuda de nadie. No hay otro igual a Él. Amén. Donde una causa es suficiente, lo demás sobra. Absolutamente sobra. Entonces escuche lo del ángel. Etimológicamente la palabra ángel simplemente significa mensajero. ¿Sí? No vaya usted a decir, uy, el pastor es un ángel. No, mijo, tíreme a volar y verá que hoy es para abajo de una. ¿Sí? Es un mensajero. De hecho, esa expresión en el griego se le asignó a Juan el Bautista. En Marcos capítulo 1, verso 2, cuando él dice, él es el mensajero del Señor. Usted va y lo lee en el original en griego, dice ángelus. O sea, que él era un mensajero. No era un ser espiritual así como los ángeles, porque de hecho le mocharon la cabeza. De algo que tenía que morir. ¿Me hago entender? A un ángel no le pueden mochar la cabeza. Él era un ser humano, pero en su función era un mensajero. Traía un mensaje de parte de Dios. ¿Me hago entender? Así que cuando aquí se le asigna al líder de la iglesia, en ese caso nosotros en este tiempo, de pronto los hebreos lo llamaban el anciano y todavía en algunos vestigios del principio del Nuevo Testamento lo llamaban el anciano. En este tiempo lo llamamos pastor, ¿cierto? Lo llamamos ministro. Es el mensajero de Dios para traer la palabra de Dios a la iglesia, el direccionamiento a la iglesia. Eso no lo hace ni digno de más reverencia, ni menos de adoración. No, es un mensajero que si él se deja usar por Dios, simplemente cumple una tarea. Juan, ¿qué dijo? Yo soy una voz. ¿Eres tú la luz? Ni yo no soy. ¿Eres el Cristo? Tampoco. ¿Qué eres? Una voz que habla. ¿Sí o qué? Detrás de mí viene el que usted está esperando. Y ese ni yo encorvado, ni siquiera debo tener la osadía de amarrarle las sandalias de sus pies. Porque ¿qué eres? Una voz. ¿Sí? Imagínese, ¿cierto? Y mire una cosa, de hecho, esta tiene más peso esta versión de que es el líder de la iglesia. Porque dígame, ¿a quién le caben expresiones como estas? Le empieza a decir el Señor, tiene unas funciones humanas, le dice, yo conozco tus obras, ¿cierto? Le dice a través de la iglesia, tu arduo trabajo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Le diría a Dios eso a un ángel? Tu primer amor, ¿cierto? O le diría, arrepiéntete. Los ángeles tienen algo de qué arrepentirse. Es con nosotros el asunto y ya lo vamos a ver a detalle, ¿sí? Le dice, no temas nada de lo que hace de padecer, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, a un ángel lo van a echar a la cárcel. Es a los seres humanos que sí estamos susceptibles a esas cosas. ¿Me siguen hasta ahí? Gloria a Dios, digamos gloria a Dios. Y le decía otros dos términos también para entrar en materia con la iglesia de Éfeso.
En ese primer versículo él dice, escríbele al ángel, ya lo aclaramos, de la iglesia en Éfeso. Y dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Sabe quiénes son las estrellas? ¿Lo ha leído? Las estrellas son esos ángeles, ¿sí? Las estrellas son esas líderes de esas iglesias, ¿sí? Esos que están ahí. ¿Dónde lo dice la palabra del Señor? Capítulo 1, verso 20, devuélvase un poquito. Capítulo 1, verso 20 dice, el misterio, miren lo que le digo, la Biblia se interpreta por ella misma. Yo no tengo que venir aquí a decir lo que no es. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Le pone 2 puntos porque le va a explicar. Las 7 estrellas son ¿quiénes? Son los ángeles de las 7 iglesias, ¿sí? Entonces está diciendo, esos ángeles yo los tengo en mi mano. ¿Y quiénes son las 7 candeleros? Dice, y las 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y en 2 veces, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2 está diciendo, a esos ángeles los llama las estrellas que él tiene en su mano, y a los candeleros dice, son la iglesia, y sobre la iglesia dice, y yo me paseo en medio de ellas. ¿Sí? ¿Sí? El Señor está en medio de su iglesia. Amén. Está cerca el Señor de su pueblo. Amén. Digamos gloria a Dios. Entonces, mire, vamos a partir la enseñanza de las 7 iglesias como en 5 partes grandes, 6 partes grandes. 1, unas generalidades a manera de introducción. 2, vamos a ver que Dios a cada iglesia la elogia. Dios a cada iglesia le da unos elogios. Bueno. Número 3, hay unas cosas que Dios a cada iglesia le reclama. Dios a cada una de esas 7 iglesias le reclama algo, o a la mayoría le reclama algo. Número 4, les dice cuál es la solución para eso que les reclama. Dios a cada iglesia, a casi todas les reprocha algo, pero también nos va a mostrar el Señor la solución. Número 5, les da una advertencia. Y número 6, les da una promesa. Entonces, bajo esa estructura, vamos a estudiar las 7 iglesias de Apocalipsis. Hablando de Éfeso, aquí rápido a manera de introducción, que es el punto número 1. Éfeso era una ciudad, para que usted no es un nombre de una persona, no es el nombre de un suegro, de una suegra, nada. Era el nombre de una ciudad en Asia. Por aquí incluso yo coloqué eso, una fotico, los muchachos nos las van a colocar. Mire usted, eso era para ese momento Asia Menor, sí, Asia. Y mire usted que están en unos puntos negros más grandecitos, está la iglesia de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, Éfeso y Esmirna. Estaban junticas las 7 iglesias a las que Dios a través del apóstol Juan escribió esas cartas. Listo, entonces ahí está Éfeso, como usted ve, es una de las que está más cerquita al mar, la parte de abajo, ¿sí? Entonces era una ciudad que estaba cerca al mar, una ciudad comercial, allí había un templo muy famoso que era el templo, y lo voy a invitar que usted se puede leer en su casa, Hechos 18, 19 y 20. Había el templo de una diosa famosa, diosa con D minúscula, inventada por los hombres. ¿Cómo se llamaba? Diana. Y si usted lee la historia secular, ese templo era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Usted sabía que existe algo así que llama las 7 maravillas del mundo antiguo? Búsquelo en YouTube, ¿sí? Si no sabe buscar en YouTube, busca un video que diga cómo buscar en YouTube. Y ahí ya queda claro usted, ¿cierto? Chiste de pastor que siempre son malos. Entonces, 7 maravillas del mundo antiguo. Y ese templo de Diana, ¿sí? Era uno de esos. Así que en ese contexto fue que Pablo tuvo que predicar. De hecho, dice que la predicación de Pablo incomodó a los artífices de imágenes porque sus ganancias se estaban perdiendo, porque la gente ya no estaba creyendo en los ídolos y por eso lo mandaron a matar y le tocó salir corriendo de allá porque lo iban a matar debido a eso. Pero imagínese usted ir y pararse en los alrededores del Milagroso de Buga a decir que eso no sirve para nada, ¿cierto? Eso le tocó a Pablo, eso fue lo que hizo. Y usted ha visto, yo he estado allá al lado del Milagroso de Buga, he entrado alrededor, todos los negocios son de venta de imágenes, todos, absolutamente todos, ¿sí? Entonces imagínense a lo que Pablo se enfrentó con la predicación del evangelio al decirle que esos ídolos eran obra de manos de hombres. Pablo, estoy dando unas introducciones generales, fue el fundador de esa iglesia, ¿sí? Y tuvo unos líderes. Escúchame, la iglesia de Éfeso, la congregación de Éfeso, todos quisieran haber tenido estos pastores. Les tengo una mala noticia, ya se murieron, ¿sí? Pablo fue su fundador y principal maestro.
Timoteo fue designado por Pablo también allí una temporada. Escuche, tuvieron a Apolos, también allí estuvo una temporada Apolos predicando. Priscila y Aquila fueron colaboradores de Pablo en Éfeso. Imagínense, ¿será que esa iglesia no tenía doctrina? Priscila, Aquila, Apolos, Timoteo, Pablo, ¿sí? Y según la tradición cristiana, se cree que el apóstol Juan vivió y ministró también en Éfeso ya a lo último de sus años, y que Éfeso, se cree que Éfeso fue la ciudad que lo tuvo a él ya de anciano para morir ahí, ¿sí? Entonces, imagínese usted esa congregación, la bendición que tuvo. Escuche usted, la iglesia de Éfeso, de todas las que hay ahí, es la única iglesia que además de la carta que se le envió en Apocalipsis, tiene una carta adicional. ¿Cómo se llama? La carta a los Efesios. Para los que han leído bien la Biblia, también hay otro, o que se acuerdan más bien, también hubo otra carta que se escribió a la iglesia de la Odisea, pero se perdió, ¿sí? Eso después lo veremos cuando lleguemos a la iglesia de la Odisea. No se pierda ese domingo, porque también en la Biblia dice que la carta de la iglesia de la Odisea, pero se perdió, esa carta no la tenemos. Así que imagínense, de todas esas iglesias se ve que Éfeso fue una iglesia muy predominante. Es más, fue la iglesia donde Pablo más tiempo estuvo desarrollando su ministerio. Estuvo alrededor de 3 años en esa ciudad, ¿sí? Predicando. Dice que cuando vinieron algunos de sus colaboradores lo encontraron dedicado completamente a la predicación, ¿sí? Él estuvo y estableció las bases de esa iglesia en Éfeso. Así que, ¿qué dice uno? Una iglesia importante, ¿cierto? Para su época de crecimiento. Pero entonces ahora Dios, que la conoce más, porque ese candelabro Él se pasea en medio de ella. Amén. ¿Qué es el candelabro? ¿Qué significa? La iglesia y las estrellas. Ok, el ángel y el líder que Dios coloque en la iglesia, el título que tenga. Listo, muy bien. Ahora, Dios le hace, en un punto número 2, Dios le hace 6 reclamos a la iglesia de Éfeso. Y aquí lo vamos a ir aplicando a nosotros. Tranquilo que a las 2 de la tarde estamos terminando. En su casa ya me dijeron que hasta ahorita usted llegue ya le tienen el almuercito. Iglesia de Éfeso, le hace el Señor, le hace 6 elogios, no reclamos, 6 elogios. Número 1, le dice: yo conozco tus obras. Está en el verso número 2. Listo, eso, los muchachos van a ir siguiendo ahí. Casi todo está entre el 2 y 3. Dice: yo conozco tus obras. Y sabe, hermano, que Dios conoce cada congregación. Y yo le voy a decir una cosa: yo quiero que Dios nos va a pasar estos 7 domingos el escáner a nosotros. ¿No le gusta que le pasen un escáner? ¿Cierto? Y que el Señor permita que podamos nosotros vernos reflejados ahí en esas iglesias, porque el Señor le está hablando ya después de resucitado a su amada, a su pueblo. Y a uno le gustan los elogios, pero también el Señor nos va a hacer ver que hay cosas que debemos cambiar, porque hay unas advertencias allí. Le dice: yo conozco tus obras. En la Nueva Traducción Viviente le dice así: yo sé todo lo que haces. Sabe, hermano, que las iglesias, escúchenme esto, las congregaciones tenemos dinámicas, ¿sí? Una congregación usted la puede ver también como un individuo, ¿cierto? Como un cuerpo colegiado. Este cuerpo de Edwin tiene un montón de miembros y todos, gracias a Dios, están todavía vivos y están ahí, ¿cierto? Entonces funcionan. Nosotros como cuerpo o como miembros también formamos un cuerpo. Y qué bueno que la iglesia sea una iglesia que ame a Dios, que le sirva a Dios, una iglesia con actividad, con movimiento, que trabaje y se ocupe en lo que Dios la mandó a hacer. Porque pueden haber iglesias, escúcheme, congregaciones estancadas en sus cosas, y aquí varias veces lo hemos hablado. Iglesias que están entre ellas peleando, problemeando, no están ganando a nadie, están en luchas internas. Y entonces yo me imagino cuando el Señor le pase el escáner a esa congregación, el Señor diciendo: yo conozco tus obras, no haces ninguna, ¿cierto? Pero qué bueno, esta iglesia, el Señor dice: yo conozco tus obras. Primer elogio. Número 2, ¿qué le dice? Tu arduo trabajo. Decir que era una iglesia en movimiento, hermano. Y es que la iglesia debe estar en movimiento, ¿cierto? Gracias a Dios que en la congregación, por aquí están los jóvenes haciendo una cosa, los de evangelismo están haciendo otra, que la iglesia está activa porque la iglesia tiene una función que hacer, ¿sí? Entonces yo les decía estos días, y vengo en unas reuniones que después ya
llevaremos unas conclusiones a la congregación general, pero estuve en una con los servidores, estuve ya en otra con la junta local, voy para otra con los hermanos de evangelismo, revisando las áreas de la iglesia, qué más podemos hacer, qué podemos mejorar, porque una iglesia no se puede estancar, nuestro Dios trabaja, nuestro Dios se mueve y la iglesia también tiene que trabajar, amén, tiene que apuntar al propósito por la cual Dios la estableció. Y yo le decía a los servidores, y usted poco a poco yo le voy a ir pasando esa visión. Dios no colocó, contextualizándolo aquí a nosotros, porque esto no es teoría, sino que apliquémosla a nuestra congregación. Dios no colocó esta congregación aquí de Altos de la Cruz simplemente para que usted y a mí nos quedara 2 cuadras más cerquita a la iglesia para los cultos. Eso es un efecto bueno y positivo, pero Dios tiene algo más grande que hacer a través de nosotros, ¿sí? Aquí hay familias que necesitan conocer al Señor. Aquí hay jóvenes que necesitan ser transformados para el evangelio, amén, por el evangelio. Así que nos colocó, y gracias a Dios porque usted ya conocía al Señor, porque usted ha llegado, por los amigos que están acá, que los amamos y les damos la bienvenida, porque aquí están en el lugar correcto donde usted puede tener un encuentro con Dios, amén, y su vida cambiar para bien suyo, no para bien de Dios. Dígame, ¿qué le podemos dar a Dios nosotros? ¿Qué le encimamos a Dios? ¿Qué le encimamos a Dios? ¿Te acuerdas que yo le dije a usted que cuando yo estaba cumpliendo 10 años de ministerio aquí con mi esposa, yo me gasté 2 meses hablando con mi esposa, amor, ¿qué regalo le doy a Dios? Y todavía no me he respondido, ¿cierto? ¿Qué le da uno a Dios? ¿Qué le hace falta? A los que nos hace falta es a nosotros, y a los que nos conviene recibir a Dios es a nosotros, es para nuestro bien, amén, digamos gloria a Dios. Tercer elogio le dice, después de decirle y tu arduo trabajo y paciencia, ¿cierto? Eso, regáleme, déjeme ahí en pantallita el versículo. Y paciencia. Y yo pensaba, ¿paciencia en qué? Porque tanto tu arduo trabajo se lo repite en el verso 2 y en el verso 3. Y paciencia se lo repite en el verso 2 y en el verso 3. Y sabe que de pronto yo lo que me contestaba es esto, si no estamos de acuerdo seguimos siendo amigos. Paciente en seguir haciendo la obra de Dios. Paciente en esperar. Porque mire, trabajar con las personas no es fácil. Sembrar el evangelio no es fácil, ¿sí? Y entonces una iglesia, claro, hace la inversión en la semana de salvación, hace la inversión en tal programa, y uno dice, esta persona Dios la tocó, se va a entregar al Señor y no vuelve. Pero yo lo vi llorando, sí, pues quién sabe qué le estaría oliendo. Y entonces la iglesia tiene que tener paciencia, y tú has sido paciente. Nosotros debemos tener paciencia en seguir haciendo la tarea, pacientes en la siembra, pacientes en esperar en Dios, pacientes esperando los procesos del Señor, ¿sí? Hasta lo material lo aplicamos. Hermano, ¿y cuándo vamos a tener tal cosa? Cuando Dios lo permite y cuando Dios quiera. Somos pacientes, esperamos en el Señor. Mientras tanto, vamos viviendo el día a día, haciendo cada día lo que nos corresponde hacer. Amén. Digamos gloria al Señor. Mire qué más le dice a ellos. Y que no puedes soportar a los malos, ¿sí? Es decir, el Señor les ve que esa iglesia quería guardarse para Dios, ¿cierto? No puede soportar lo que está mal hecho. O sea, es una iglesia que era celosa de las cosas de Dios, ¿sí? Una iglesia que dice, venga, amamos al pecador, sí, porque Dios lo ama, pero aborrecemos el pecado, ¿sí? Y excúseme, hermano, yo lo quiero mucho, culpa de los directivos que me hayan mandado a mí, no a otro, pero con todo y el amor que yo le tenga, en algún momento tengo que decir, hermano, lo quiero mucho, pero lo que estás haciendo no está correcto. Lo que estás haciendo no te hace ver tan bonito como tú eres, porque tú eres un hijo de Dios y eso no te luce, ¿cierto? Entonces, no se trata, y tenemos que saber diferenciar las cosas. Una cosa, nosotros no atacamos la persona, pero sí es de señalar, es lo que hacemos las personas, ¿cierto? De que hay cosas que están mal y requieren corrección. Y esa es tarea, entre otras, del ángel de la iglesia. Porque aunque el mensaje es para la iglesia, porque el mismo texto lo confirma, el verso 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios lo tiene que mandar a través de uno, de alguien. Y en ese caso estableció, ¿cierto?, a ese que denomina el mensajero para que diga lo que tiene que decir. Pero el contenido es para la iglesia. ¿Me hago entender? Así que eso está bien. ¿Qué más le dice a ellos también? Ojo con este punto, otra cosa que les elogia. Y dice, y has probado a los que dicen ser apóstoles
y no lo son, ¿sí? Dice, y los has hallado, ¿qué? Mentirosos. Ojo con este punto que es muy importante. En la Nueva Traducción Viviente dice así: has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Y escúcheme una cosa, hermano. ¿Qué era lo que pasaba? Ojo, pues míreme aquí, no se desconcentre, no me llame de allá tampoco, que estoy aquí muy encartadito. Y es esto. En ese tiempo, ¿sí? Trasládese hace 2000 años a ver cuál WhatsApp, cuál comunicación rápida, ¿cierto? Que uno a veces llega a otro lugar y no, ya estoy aquí y puede estar a 2, 3 horas en bus, en avión, lo que sea, y estar lejos y comunicarse y saber cómo están las cosas. Eran inmediatas. Pero en ese tiempo que eran colonias lejos, transporte, caballo, barco, ¿cierto? Las cosas se demoraban temporadas. Más, no vamos muy lejos. Usted lee la historia de la iglesia, cuando habla de los comienzos aquí con el hermano Larsen. El hermano Larsen, por allá en una ocasión hay una anécdota donde el sostenimiento que le iba a llegar a él, que le iba a llegar cada fecha, se demoraba una carta para llegarle hasta 11 días de Nueva York. Estamos hablando de hace 80 años, que no es tampoco mucho. Imagínese usted, ¿cierto? Un cheque, algo. Y algunos aquí que son de mi generación recuerdan cuando lo llamaron, ¿no? Por Telecom, ¿cierto? Que le avisaban, a tal hora lo llamo. Imagínese usted lo que demoraba eso. Imagínese hace 2000 años, si esa es la realidad hace 60 años, o 50, imagínese hace 2000 años. Así que, ¿qué fue lo que sucedió? Salían por el mundo, salían algunos predicadores y llegaban a una congregación, llegaron a la congregación de Éfeso. Y entonces llegaba alguno por ahí todo pinchado, diciendo, yo soy apóstol. Y entonces los hermanos, ay, llegó un apóstol a visitarnos, llegó un predicador. Y no había una manera de saber tan fácil si sí lo era o no lo era. Porque ahorita, por ejemplo, con las comunicaciones y la administración de la iglesia, muchas cosas han crecido. Uno le llega a un hermano a una congregación, lo primero que hace es, oiga, por aquí está Perano, que fulano, si es de allá. Sí, él es de aquí, tal cosa, buen creyente, lleva la carta o es un servidor. O a veces pasa que nos tocan los mismos pastores y decimos, póngale el ojo. Aquí dejó 2 novias y estaba calentándole el oído a la tercera. Y eso no pasa en Ganímedes, por aquí bien cerquita. ¿Sí? Y así es. Entonces llegaban allá también esos itinerantes y ellos lo que querían era buscar prebendas económicas de la iglesia que los sostuvieran con que eran apóstoles. Y mire entonces lo importante, que la iglesia tuviera el discernimiento de Dios, pidiera a Dios discernimiento. Y dice, tú has probado a esos que dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Me hago entender? Hoy, gracias a Dios por las comunicaciones y muchas cosas, pues hay más control. Hasta a los mismos músicos se les da una licencia de que sí sean músicos, porque nos han pasado muchas cosas, ¿sí? Los lugares donde uno ha estado, llegan hermanos, mano, que yo soy músico de tal lado, y a mí me bautizó Reinel Galvis, y hablé en lenguas porque me puso la mano encima el hermano Álvaro Torres, y fuera de eso me dio doctrina la hermana Luz Marina. No, pues este sí es un ángel de verdad, ¿cierto? Y eso quieren impresionar al pastor con un montón de cosas. Y entonces la iglesia ha tenido que poner orden, que los músicos hagan ciertas cosas, los pastores tengan su licencia ministerial actualizada, pero en ese tiempo, hace 2000 años, eso no era posible. ¿Me siguen hasta ahí la explicación? ¿Sí me estoy haciendo entender o los dejé, los boté en una curva? ¿No? Vamos bien. Entonces ellos, mira, el Señor les elogia eso, que ellos tenían ese discernimiento de Dios. Amén. Y quiero decirle una cosa, ¿le puedo decir una cosa? Igual se lo voy a decir, ¿cierto? Pero hay algo que pasa y que yo quiero que usted, por favor, se lo ruego, casi se lo suplico, tenga cuidado. No todo el que llega a una iglesia diciendo yo soy hermano de tal lado y yo vengo, no le coma cuento a la gente. Porque yo sí quiero decirle, se lo digo como pastor, la gente dice que uno como pastor es duro de corazón, dice mi mamá, pero lo que pasa es que uno lo va moldeando el carácter, lo que va viviendo. Y a muchas congregaciones han llegado personas que se hacen llamar hermanos. Mire, ya pasaba hace 2000 años en Éfeso, ¿sí? Gente que decían ser hermanos, más ni siquiera hermanos, apóstoles. Y llegaban era a estafar los hermanos. Entonces yo le agradezco, a veces llegan personas y le digo una cosa, al principio, a esta congregación llega un montón de gente, porque hay gente que llega a la iglesia nueva y piensa que aquí estamos aguantando hambre. No, y hay gente que se va a pescar en Río Revuelto. No, allá seguro una iglesia nueva, son y tan gente y aparecen. Hermano, ¿usted dónde viene? No, hermano, el Señor me mandó para acá. Sí, pero ¿de dónde viene? No, Dios que me dijo que me viniera.
No crea eso. Y como le digo, hay gente que eso se presenta, que ellos son bautizados por no sé quién, hablan hasta en lenguas. No le crea ninguna de esas lenguas. No le crea. No le crea. Una persona que está verdaderamente con su vida bajo el señorío de Cristo, lo primero es que ese es organizado, porque la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Es normal que un hermano esté que trasladado para un lado, compró una casa aquí, la arrendó, compró un lote, y ojalá lleguen muchos, yo creo que lleguen 500, que compren lotes para acá para arriba, pasen hasta Santa Elena. Pero las cosas en orden, porque hay que tener cuidado. Y muchos hermanos han sido estafados por eso. Entonces, como yo sé que usted tiene un muy buen corazón, le voy a pedir que se ponga del mal corazón mío un poquito. Además, usted tiene mi número de llama, hermano, este hermano que yo le digo, quieto en primera. Porque muchos no hacen caso y después se encartan. ¿Sí? Hermano, me tumbaron, ¿qué vamos a hacer? Y yo, pues, ¿qué vamos a hacer? Siga trabajando para que reponga lo que perdió. Porque si pide consejo primero, ¿cierto? De a quién mete en la casa se le dice. Porque créame que hay mucho lobo hoy día. Nosotros los pastores de esta zonita, ya tenemos a algunos que han ido a todas. Así que no le estoy charlando, le estoy hablando en serio. Y a todas van buscando qué. Bueno, yo sí sé, pero no le voy a contar. Número 6, también Dios, ¿qué les dice? ¿Qué le elogia a ellos? Dice, y que aborreces, le dice por allá, verso 6, dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, ¿sí? Así que, ¿qué pasaba? Esos nicolaitas era un grupo de personas, según por la historia extrabíblica, y algunos primeros, lo que llaman padres de la iglesia, es decir, que eran como esos sucesores de los apóstoles, los primeros que quedaron a cargo. Era una secta que justificaba la inmoralidad sexual, que promovían la participación idolátrica, comer de lo sacrificado a los ídolos, y que enseñaban a los hermanos, esos nicolaitas, decían que Dios nos había libertado, entonces ya podíamos pecar, ¿sí? Entonces tomaban era la gracia de Dios, no la libertad de Dios en Cristo, sino para volverla un libertinaje. Esa era la secta de los nicolaitas, que eso sigue existiendo, con otro nombre, con otra denominación. No hay necesidad de guardarse para Dios, se puede hacer una cosa, la otra. Esa doctrina sigue existiendo. ¿Y qué está diciendo el Señor? Está elogiando a Éfeso y le dice, usted aborrece esa doctrina de los nicolaitas, yo también la aborrezco. Amén. Porque la Biblia ha dicho que nosotros tenemos que ser santos porque el que nos llamó es santo todavía. Y Él nos hizo libres del pecado, pero no para seguir en el pecado. Como dice Pablo, porque abunda la gracia, entonces seguiremos en el pecado. En ninguna manera, ¿sí? Como lo expresa él en la carta a los romanos. Amén, digamos gloria a Dios. Así que ahí vimos los elogios que Dios les da. Pero ahora viene una crítica, y aquí hay importante para que nosotros reflexionemos. Verso 4 le dice, hay un pero para la iglesia de Éfeso. Y yo quiero decirle, todos podemos caer en ese pero Dios está aquí, amén, para darnos una oportunidad. Dice, pero tengo contra ti. ¿Cuál es la crítica para ellos? Todo lo demás muy bueno, esas 6 cosas, pero dice, pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué? Tu primer amor, ¿sí? Y hermano, qué bueno que esta mañana sea una mañana de reflexión para nosotros. Mire, tuvo los mejores maestros, imagínense, Pablo, Timoteo y Apolos, ya con esos 3, ¿cierto? Y el mismo Juan. Tenía riqueza, era un puerto. Éfeso en su momento era un lugar predominante, ¿sí? Tenía todo. Le escriben aparte aquí en Apocalipsis, le escribieron una carta de 6 capítulos solo para la iglesia de Éfeso. Pero el Señor le dice a esa congregación, tú has dejado tu primer amor. Y escuche, en la nueva traducción viviente, lo dice de esta manera, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Ojo, ya no solo lo cierra ahí como que solamente dice, has dejado tu primer amor, y a veces uno interpreta solo hacia el Señor, pero la nueva traducción viviente dice, ya no me amas a mí, o sea, al Señor, ni entre ustedes como al principio. Y escuche cómo lo dice la traducción lenguaje actual. Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti. Ojo, míralo, ahí está en pantalla, gracias a los hermanos de Decon. Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Va, hermano, yo ayer tuve que llorar leyendo eso. Yo voy a hacerse y reflexionar. Y yo le voy a invitar que usted esta mañana pueda reflexionar. Porque sobre todo los que llevamos tiempo en el Señor tenemos que estar evaluando cómo está nuestro amor hacia el Señor.
Esa palabra, eso ahí es muy claro. Ya no me amas tanto como me amabas como cuando te hiciste cristiano. Así que hay cosas muy buenas. Y en esta mañana también el Señor nos dice, yo sé que usted tiene cosas muy buenas, pero tenemos que revisar cómo está nuestro amor hacia el Señor. Porque hay muchas cosas, los que ya hablo para los que llevamos tiempo, me pongo de primero ahí sí como el burro en la lista. Ya sabemos de pronto dirigir un culto, ¿cierto? De pronto tenemos algún conocimiento de la Biblia básico, pero nos defendemos con eso, lo que entendemos. De pronto ya tenemos tiempo en la iglesia, hemos tenido cargos. Pero hermano, ese tipo de cosas que son una bendición, porque pasar tiempo en el Señor es una bendición. Amén, vivir la vida que Dios nos regale en el Señor es una bendición, pero que eso no enfríe nuestro amor. Dios le está diciendo hoy esta mañana a esta congregación, yo siento que no me amas tanto como al principio, pero ¿sabe qué? Hay una buena noticia, el Señor está aquí y nosotros podemos seguirle brindando a Él nuestro amor. A ver y revisar por qué es que ya no le amamos quizás como al principio. Hermano, mire qué alegría y qué importante, escúcheme una cosa, y usted y yo tenemos que batallar con eso, todos. Que la pasión por amar a Dios no se nos acabe nunca como cuando éramos recién bautizados, ¿sí? Usted necesita llegar al culto y yo necesito llegar al culto, ¿sí? Y encerrarnos a alabar al Señor, ¿sí? Cuando yo no estoy aquí predicando, cuando uno está aquí enseñando, pues está más tensionado, está activo, porque claro, tiene esa responsabilidad. Pero yo me deleito los martes y los sábados cuando estoy ahí sentadito, cuando puedo estar ahí tranquilo escuchando la palabra. Para mí debe ser un deleite escuchar la palabra. Predíquela quien la predique, es un deleite. Usted no sabe la alegría que a mí me da escucharlo a ustedes predicar, porque yo también tengo un alma que alimentar. Yo soy pastor primero de mi propia alma, ¿sí? Y poder encerrarme con Dios a cantar, levantar mis manos y cantarle al Señor. Y es a ese mismo que canto cuando era una pulguita de 12, 13 años, ¿sí? Que le entregué mi vida al Señor, que procuraba no perderme ningún culto, porque ahora me los voy a perder. Ahora soy más consciente que necesito más del Señor. Me tiene que servir estos 20 algo años de caminar con el Señor para saber que Él es verdadero. Si no he podido confirmarlo en 25 años, ¿cuándo lo voy a confirmar? ¿Me hago entender? Ahora es que nosotros necesitamos apasionarnos más del Señor. Pero ¿sabe lo lindo? Mire, número 3, que el Señor nos da la solución. Está ahí mismo. No tengo que traerla de otro lado. Está ahí mismo la solución que Dios nos da. El verso 5 empieza a decirnos, hay 3 cosas que debemos hacer los cristianos para volver a ese primer amor. Para que, permítame decirlo así muy poéticamente, esa llama del amor hacia Dios no se nos apague. ¿Sabe qué dice? 1, recuerda de dónde has caído. Mano bautizado, Dios está hablando con usted esta mañana, conmigo también, pero habló primero conmigo para traerle el mensaje. Recuerda de dónde has caído. Y escuche, yo miraba eso, caído. Sí, porque el cristiano que retrocede en su vida espiritual cayó, porque es que Dios al cristiano no lo puso abajo, lo puso arriba. Efesios 1:3 dice que el Señor nos puso en lugares celestiales en Cristo Jesús. Cuando un cristiano le falla a Dios, cae, pierde con Dios. ¿Me hago entender? Están tan callados porque espero que sean, no, que sí me estén entendiendo, sí me esté haciendo entender. Y Dios nos está diciendo esta mañana, hermano bautizado, evalúa, recuerda dónde estabas. Y yo quiero invitarle a que usted recuerde esta mañana dónde estaba. Porque yo sé que en esas sillas hay dones, hay talentos y hermanos que le servían a Dios con muchas cosas. Quizás recuerda cómo serviste, cómo eras luz para tu familia, cómo los vecinos, tú eras el que los invitaba para los cultos y ahora los vecinos salen y le dicen, ¿usted no va a ir al culto, vecino? Venga, y usted hoy domingo por la mañana no debería estar en la iglesia porque está lavando la moto. Hay hermanos que Dios lo exhorta a través de los mismos vecinos. Y hasta de trabajador y compañero. Pero usted que hace un domingo aquí en la empresa, si no había necesidad de venir, nadie lo está obligando y usted no es que una iglesia cristiana, o me parece. Y hay hermanos que hasta le regalan. Cuando no hay necesidad, porque a uno lo obligue la empresa, estamos trabajando, le entiendo. Habrá momentos que tocará. Pero el Señor nos está diciendo, recuerda, para volver a recuerda de dónde has caído. Y yo creo que usted puede recordar ahí, y qué tal si usted pudiera recordar cuando usted se entregó al Señor, cuando estaba recién bautizado.
Cuando para uno un culto, hermano, perderse un culto, ese era un tormento. ¿Sí? Señor, hoy hay culto, ¿cómo me lo voy a perder? Vea, no pude llegar. Qué dolor, no llegó, el transporte no llegó. Pero no que me quedo yo por allá buscando ocuparme en otras cosas que no valen la pena. Se recuerda de dónde has caído, número uno. Y nosotros necesitamos hacer esa evaluación. Dios le está hablando eso a la iglesia de Éfeso y también a nosotros. Y escuche lo segundo que debemos hacer. Y escuche, y parece extraño, dice, arrepiéntete. Y yo analizaba esa palabra y decía, pero arrepiéntete a un creyente. Porque nosotros tenemos encapsulado esa palabra, erróneamente encapsulado, y escuchamos eso en las campañas de salvación, ¿cierto? Campañas evangelísticas, semana de salvación. Entonces Mateo 4:2, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y creemos que es para los amigos, pero Dios le está diciendo a los creyentes, arrepiéntete. Y le pregunto una cosa, ¿qué es arrepentirse? Volverse de mal camino, me dicen por acá. ¿Qué más? ¿Qué le suena a usted la palabra arrepentirse? ¿Qué ha escuchado? Pedir perdón. Ok, nos toca ir a las bases, hermano. Y nosotros nos toca, mire, como le digo, he venido en unas reuniones con los hermanos, los líderes, junto al hogar, revisando las bases de todo lo que estamos haciendo, por qué lo hacemos, y darnos cuenta, estamos bien en esto, aquí hay que apretar un poquito el tornillito, bien, revisar. Nosotros debemos estar revisando nuestra vida. Lo que no se evalúa no se puede mejorar, ¿sí? Cuando uno evalúa, ¿por qué a uno lo evalúan en el colegio? Para ver si se aprendió, le quedó faltando. No, pero es que sacaste 3 porque mira, de 5 preguntas, 3 buenas, 2 malas. Fíjese en las malas, ¿qué pasó aquí? Yo se lo expliqué. Un carro lo hacen para probarle los frenos, para probarse los airbags, que son esas bolsas de aire que salen por si hay un choque. Cogen un carro, ¿verdad? Y lo estrella contra una pared a 60, 70 kilómetros por hora. Para ver si funciona, si sale, porque si no salen las bolsas de aire, no funciona. Hay que probarlo. Así que hay que revisar. Nosotros necesitamos revisar. El Señor está diciendo al creyente, revisa, recuerda y arrepiéntete. Y escúcheme una cosa, hermano querido. Nosotros, el Señor nos libró y ya nos hemos alejado de, llamémoslo así, de los pecados públicos, ¿cierto? Es muy difícil que usted vea a un hermano en una esquina fumando, tomando trago. Nuestra vida marital se organizó, nos casamos, tenemos una pareja, una compañía estable, ¿cierto? Y esas cosas de pronto que se ven tan públicas están organizadas, ¿sí? Pero hermano, Dios, que es el que se pasea en medio de los candelabros de oro, se pasea por tu casa, por mi casa, donde vivimos, donde estamos, nos conoce en lo íntimo, ¿sí? Él llega donde no puede llegar el ojo del pastor. Él llega donde no llega el oído del pastor, de la junta local, donde no llega el oído de nadie, donde no llega el ojo de nadie. Allá sí llega Dios y nos ve. Y se puede dar cuenta el Señor que, mire, la palabra arrepentimiento viene de una palabra griega que se llama metaneo, que significa cambio de mentalidad. Escuche bien, cambio de mentalidad. Y yo quiero decirle, hermano, nosotros los creyentes, los que ya llevamos quizás un tiempo, necesitamos saber que necesitamos cambiar muchas cosas de nuestra mentalidad. A veces nos cerramos a decir, no, hermano, ya llevo 20 años en la iglesia, a mí qué me van a enseñar, a mí ya qué me van a decir, yo sé lo que he creído. Bueno, está bueno, pero demuéstralo con tus hechos. Que sea consecuente con tus acciones. Que antes llevamos más años, hermano, y somos más desesperados por llegar al culto. Hoy hay actividad, hoy hay culto al Señor. Vamos para allá. Nosotros somos el ejemplo para los más nuevos. ¿O no es así? Somos el ejemplo. Los viejos tenemos la responsabilidad. Somos el ejemplo para los más nuevos. ¿Con qué autoridad les vamos a decir a ellos que deben de venir a buscar del Señor, a buscar a Dios, a estar en la programación, a estar buscando del Señor? Esto es lo de nosotros. Amén. Claro, tenemos una vida, un trabajo que hacer, pero lo más grande que usted tiene para cuidar no es su casa ni su negocio, es su salvación. Porque es lo único que nos vamos a llevar de acá. Así que él le dice, hermano, mire, yo alguna vez estaba acordando, fui de visita en San Cristóbal para una vereda muy lejana, llama el Yolombo, donde una tía, donde la tía vivía. Y pasé varias vacaciones por allá y con la familia de ella. Y yo veía que el esposo de ella y mis primos que trabajan la tierra
habían cosas que habían sembrado y ya después de recoger eso, la tierra por encima estaba ya como toda seca, estaba árida, ¿sí? Así cascaruda. Y entonces ellos, yo una vez llegué y ellos con el asadón cogían y metían la tierra y la volteaban, hacían esto, la volteaban. Entonces, por debajo, por encimita volvía a quedar la tierra mojadita. Y entonces hacían eso. Pero yo no veía que estuvieran sembrando algo porque yo esperaba que iban a tirar una semillita, era lo que yo me imaginaba. Estaba más bien muy, muy niño todavía. Entonces yo se me le acerqué, primo, ¿y para qué hacen eso? Entonces él me dijo, primo, estamos oxigenando la tierra. Porque por encima él tiene una capa y esa capa es dura, se va poniendo dura por el sol, se pone árida, ¿sí? Pero entonces volteamos primero la tierra y la estamos preparando para que le entre aire, le entre oxígeno y ahí sí podemos entonces hacerle un proceso y sembrar en ella y que sea fructífera. Si tiramos la semilla, ojo lo que él me decía, si tiramos la semilla ahí en esa tierra por encima, eso no va a dar fruto y perdemos la siembra. Necesitamos oxigenar. Y escúcheme, hermanos, lo que Dios le está hablando a la iglesia de Éfeso es eso. Ellos por encima, y muchas veces uno ve muchos creyentes así, por encima áridos, duros. Llega la semilla de la palabra, no es con ellos. Pero qué bueno que usted y yo dejemos que Dios labre nuestro corazón. Amén. Que la palabra, si usted lleve mucho tiempo, lleve poco tiempo, la palabra es para nosotros. Y a veces sentimos, ay Dios, eso es algo que yo tengo que corregir. Gracias Dios que todavía me amas, que todavía te interesas en mí. Porque cuando la Biblia dice que Dios al hijo que ama, ¿qué hace? Lo disciplina, ¿sí? Al hijo que uno ama no le habla, venga, por ahí no es papi, no me coja ese hábito. No es así. Eso que dices, eso que haces no es correcto. Dios está interesado en que nosotros no nos vayamos por un mal camino. Amén, digamos gloria a Dios. Y mire lo otro que le dice, lo tercero que le dice, la solución es, aparte de, recuerda dónde has caído, recuerda quién eras. Aparte de decirle también lo segundo a ellos acerca de que debían entonces arrepentirse, le dice, haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Las tres cosas que le dice a esos creyentes que han perdido el primer amor. Y yo me pregunto, ¿cuáles eran las primeras obras? ¿Cuál era tu primera obra cuando recién nos bautizamos? Dígame qué hacíamos. Doctrina, orar. Hay ayuno en la iglesia, le entrábamos. Ir al culto, le entrábamos. Que eso es de Dorcas, le entrábamos. Que eso es de jóvenes, le entrábamos. Yo recuerdo el tiempo que nos convertimos, los pastores hacían confraternidad sábado, domingo y lunes, 10, 2, 5 de la tarde, 3 días, ellos nos metían 9 cultos y uno le entraba a todo eso. Y los niños los llevábamos. Y es una arrume niños, por ahí me acuerdo en la iglesia de San Cristóbal, un montón de cobijitas y niños ahí durmiendo ahí, y ahí los dejaban y los hermanos en el culto. Y hoy el niño no vuelvo al culto 15 días porque el niño no me lo aporta a nadie. Porque el niño es parte de la iglesia. Muchos de esos fuimos nosotros. Los que hoy estamos viendo al Señor, dormíamos por ahí en las bancas. Y el Señor está diciendo, haz las primeras. No está pidiendo nada raro. ¿Usted hay alguna cosa que sabía hacer y dejó de hacer? Por ejemplo, alguien sabía montar bicicleta y dejó un tiempo. Cuando usted volvió a coger la bicicleta, usted se nota de algo, que no se le olvidó a su cuerpo. Que al principio sí o no, ¿cierto? Si sabía manejar, ay, ¿cómo es que eran los cambios? Y al principio de pronto se le apagaba. Pero el que ya sabía hacerlo, la coge más rápido. Porque el cerebro vuelve y le recuerda lo que ya sabía hacer. Yo quiero decirte, tu alma ya sabe cómo adorar a Dios. Tu alma recuerda que es adorar a Dios, que es engrandecer a Dios. Y Dios te dice, haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Voy terminando aquí, hay una advertencia. Creo que eso sería el número 4, si mal no estoy. Miren la advertencia y escúcheme porque es delicada. Esa advertencia que Dios le dice a ellos. Dice, pues si no, verso 5. Después de dar las primeras obras dice, pues si no. Porque hermano, escúcheme una cosa importante. Ya voy terminando y no se me distraiga por favor con los niños. Dios nos muestra el problema y nos da la solución, pero no nos obliga. No nos obliga el Señor. Entonces dice, nos muestra primero, Dios es tan lindo que nos muestra lo que nos conviene. No nos obliga, pero nos da la encima. Dice, pero hijo, vea, por aquí está el camino de la vida y el camino de la muerte. Camine por donde quiera. Yo no lo voy a obligar porque le di la libertad. Y no me voy a autocontradecir. Yo no me voy a contradecir a sí mismo, dice Dios, porque es un caballero y es de palabra.
pero aparte le da la ñapa a uno, ¿cierto? Y entonces, pero yo le aconsejo, váyase por la derecha, que por ahí está bien, vea, al final tiene la vida eterna. Es estrechito este camino, pero al final tiene la vida eterna, mas no me obliga. Así que ahí sigue ese principio que imperó desde el Génesis con Adán y Eva. Le dijo qué debían de hacer más y qué no debían de hacer, mas no lo obligó a ninguna de las dos. Y aquí vuelve y le dice, haz las primeras obras, pero como cabe la oportunidad de que Dios te deja decidir, dice, pues si no, dice, no, si no lo quieres hacer tampoco hay problema. Pero sí tienes que asumir unas consecuencias, porque todo tiene consecuencias, hasta lo bueno. Si usted es bien juicioso en su colegio y hace todas las tareas y va a clase, tiene una consecuencia, se va a graduar. Pero si no va, también tiene otra consecuencia, va a perder. Sí, todo tiene consecuencias. La palabra consecuencia no significa algo malo. Si usted hace bien lo que tiene que hacer, se gradúa. Pero entonces él dice ahí, pues si no, dice, vendré cuando, pronto a ti. Y dice, y quitaré, escuche porque esto es grave, tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Escúcheme, ¿qué significa el candelero? La iglesia. Dios le está diciendo a la iglesia que hay iglesias que pueden ser removidas y quitadas. Y le voy a decir una cosa para que se asuste más. De las 7 iglesias a las que se le escribió, ninguna existe hoy. Ninguna. Ni Esmirna, ni Éfeso, ninguna existe hoy. Obviamente eso hay que hacer un estudio profundo a qué se refiere, porque tiene que ver con muchas cosas geográficas, geológicas que pasaron, de conquistas, de las cruzadas, y esos lugares hoy que son Turquía, la actual Turquía, eso de ahí, fueron dominadas en el siglo VII por el islamismo, y esos pueblos dejaron de ser cristianos y se convirtieron en pueblos islamistas. Pero como estaban en el momento de escribírsele la carta, no existen hoy como iglesia. Algunos dicen que se cumplió lo que Dios le dijo, que Dios quitaría ese candelero de su lugar. Son lugares donde hoy solamente hay ruinas. Y eso me preocupa. Usted no lo pone como pensativo. Que una iglesia que en el primer siglo albergó al apóstol Pablo, a Timoteo, a Apolos, a Juan, que fue prominente, que le escribieron tantas cartas y hoy no esté. Y que Dios le diga, o te arrepientes o quito ese candelero. Y que hoy no esté. A mí me dice muchas cosas. Y me llena de preocupación. Amén. Pero creo también en esta hora que aquí habemos personas entendidas que sabemos, amén, que cuando Dios nos habla para nuestro bien, que nos conviene dejarnos guiar, dejarnos llevar del Señor. Amén, digamos gloria a Dios. Y creo que esta entonces es la sexta, termino con esta promesa. Mire lo que dice el verso 7. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A las iglesias. Amén. No importa a través de quién lo diga, lo dice a las iglesias. Y dice, al que venciere le daré a comer ¿de qué cosa? Del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y escúcheme esto, yo leo esto y yo digo, la primera iglesia, y me conecta con el primer libro de la Biblia, con el Génesis. ¿Qué había en el paraíso de Dios, en el huerto del Edén? Que Dios sacó rápido a Adán y a Eva cuando pecaron, los sacó. ¿Qué había allá? El árbol de la vida. Y escuche la promesa. Entonces el sexto punto es la promesa. Me parece que no es casualidad que a los primeros seres humanos creados Dios les promete el árbol de la vida, porque no estaban diseñados por Dios para que murieran. Pero ahora a la primera iglesia de las que hay un mensaje le está repitiendo también a los seres humanos siglos después, años después, que hay un árbol de la vida que Dios tiene para todo aquel que le es fiel, para todo aquel que permanece en él. Dice, para todo aquel que venciere. Y yo estaba pensando una cosa, yo pensaba anoche, que venciere ¿qué? ¿A quién tengo que vencer? Porque dice, al que venciere, y yo, ¿y con quién tengo que pelear? Y me pregunté varias cosas, ¿con el diablo? ¿Tendrá el cristiano que pelear con el diablo? La Biblia dice que hay que resistirlo en la fe y huirá de vosotros. Y la Biblia dice que él está vencido, el Señor lo derrotó. Que lo dejó todavía suelto por un poco de tiempo, pero que está vencido. Entonces ese no es mi enemigo.
Pelear con los hermanos, menos, tampoco menos que somos tus enemigos. Y yo decía, el único enemigo que yo tengo soy yo mismo. El único enemigo del propósito que Dios quiere hacer conmigo soy yo mismo. Porque si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Al único que Dios no le va a torcer el gañote a las malas es a Edwin. Porque él se comprometió a respetar mi voluntad. Estaba presente cuando la mujer cogió esa fruta y ya la iba llevando, y alguno diría, ¿y por qué no le dio un infarto? Porque Dios no actúa así como nosotros, autoritaristamente. Dios le enseñó por qué no lo podía hacer, pero dejó que ella obrara. Y ese principio no ha cambiado, es un principio universal en la Biblia. Así que yo pensaba, el que venciere, ¿qué cosa? Yo soy el que tengo que vencer mi mentalidad de pereza. Yo soy el que tengo que vencer mis propios concupiscencias, mis propios deseos pecaminosos que se quieren enseñorear de mí y que me quieren llevar por el camino que Dios no ha trazado para mí. Pero hermano, yo creo que nosotros, cuando sometemos nuestra vida al Señor, Dios nos da la fuerza para vencer a ese que no quiere sujetarse a Dios, esa carne que quiere hacer lo que ella desea y no agradar a Dios. Dios nos ayuda. Aquel que venciere tiene promesa. Iglesia en alto de la cruz, tú tienes promesa de Dios. Amén. ¿Será que podemos hablar con Dios esta mañana? Yo quisiera que usted y yo habláramos con Dios. No sé si usted allá en su silla quiere orarle al Señor, allá de pie, quizás aquí en este altar alguien quiera hablar con Dios, pero decirle, Señor, yo quiero vencer. Hermano, a mí me asusta que esa iglesia tan grande y prominente hoy no esté. Y yo digo, pero ¿qué pasó? Un lugar donde había de todo, donde había doctrina, donde había enseñanza, donde había líderes, donde había de todo lo que una congregación pueda necesitar. Y hoy no existe. Y yo diría, qué miedo que algo así le pase a uno. Qué miedo que algo así le pase a una congregación por no recordar el primer amor, por no recordar lo que hacíamos antes cuando nos encontramos con el Señor, cuando conocimos al Señor. Pero aquí esta mañana hay fuerzas de Dios. Iglesia, empieza a hablar con Dios. Yo te invito, hermano, a hablar con Dios ahí en oración donde estás. Que no recuerdas esta hora